apropiado en estas herramientas de tecnología. Bueno, pues, buenos días, Juan, buenos días con todos los presentes. Quería, en primer lugar, aprovechar de agradecerte esta gentil invitación que has tenido a bien hacerme llegar. Y con mucho gusto elegí este tema porque es un tema bastante coyuntural y, digamos, surge, esto quiero comentarles, surge un poco de la interacción que tenemos con nuestros clientes, de los mensajes presidenciales que se escuchan cotidianamente, de los mensajes de la ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, y digamos donde se hace, y de las entrevistas que se vienen haciendo respecto del tema, los cambios laborales que se han dado en esta época de emergencia, ¿no? Y lo que se ve es dos partes descontentas, fíjense, ¿no? El gobierno haciendo todo un esfuerzo para tratar de neutralizar los efectos negativos de esta pandemia que nos ha tocado desgraciadamente vivir y soportar a todos, pero digamos ambas partes no encuentran todavía un justo equilibrio y eso traía a colación mi tema, ¿no? Porque tanto los trabajadores sienten que el gobierno de alguna manera con las suspensiones perfectas de labores que se habrían habilitado y que se trata de cerrar cada vez más, el gobierno no los está protegiendo debidamente. Sin embargo, por el otro lado, los empleadores también sienten que no se les está, mejor dicho, que los están asfixiando y que muchas empresas están al punto de la quiebra, ¿no? Entonces, ambas partes sienten que no hay un adecuado equilibrio. De eso trata un poco el tema, y como tú bien lo has señalado, el título es El necesario equilibrio laboral en época de crisis, una visión de las normas de emergencia decretadas en el Perú. Bien, hay que hacernos algunas preguntas antes de pasar a hacer un recuento de las normas, ¿no? Las preguntas son si es que realmente las normas que se están decretando, que han sido promulgadas, son válidamente jurídicas, si son constitucionales, o en todo caso, si están logrando este equilibrio que justamente he hecho una pequeña introducción, ¿no? Para ello, lo que voy a hacer es un pequeño recuento de las principales normas de contenido laboral que se han decretado desde el día 15 de marzo, que entraron en vigencia el día 16, al día siguiente, hasta la fecha inclusive, ¿no? Y dentro de ellos, obviamente, tenemos la primera norma macro, que es la madre del cordero, que es el Decreto Supremo 044-2020-TR, ¿no? Que decreta el estado de emergencia a nivel nacional. Y esta norma lo que hace en buena cuenta es restringir ciertos derechos. Y traigo a colación primero esta norma porque de ahí deviene todos los cuestionamientos que podrían darse, ¿no? Y digamos, las limitaciones que se hacen son el derecho a la libertad, a la seguridad personales, a la inviolabilidad de domicilio y digamos también a la libertad de reunión y de tránsito. Expresamente dichos derechos que además están regulados en el artículo, si mal no recuerdo, 117 de la Constitución Política, que regula cuándo se da un estado de emergencia. Con cargo a revisar el artículo, por favor. Bien. Luego de ello, el mismo día 15, conjuntamente con este Decreto Supremo 044, se promulga también el Decreto de Urgencia 026-2020, que trae como punto novedoso, lo que ahora ya es bastante conocido, el trabajo remoto, ¿no? Y establece paralelamente también que los trabajadores que vienen sufriendo la enfermedad del COVID-19 y los que están con descanso médico se van de licencia necesariamente con goce de haber, subsidiada por el salud, valga la pena aclarar, ¿no? Sin embargo, trae una disposición respecto a los trabajadores que están dentro del grupo de riesgo. A estos trabajadores que están dentro del grupo de riesgo, la norma obliga al empleador a que no laboren y les da dos alternativas. La primera alternativa es utilizar la herramienta del trabajo remoto, y si no se le puede establecer el trabajo remoto por la naturaleza de las actividades u otros motivos, que hasta entonces no había todavía sido promulgado las otras normas del 038 y demás, digamos, tendría que dársele necesariamente la licencia con goce de haber. Es decir, una licencia imperfecta de labores, ¿no? Una suspensión imperfecta de labores. Y aquí empieza a haber ya un poco lo que podría tomarse como una colisión con las normas ya vigentes, ¿no? Porque se le empieza a dar una carga adicional que podría ser comprensible ciertamente porque estamos en una situación imprevisible que nadie pudo avisorar. Entonces sería entendible. Respecto de esta normativa, el Decreto de Urgencia 026-2020, habría que hacer dos acotaciones puntuales que son básicamente que de manera expresa no regulaba
qué pasaba, qué se tenía que hacer con los trabajadores que no estaban dentro del grupo de servicios esenciales, o sea, que no estaban con las empresas que no estaban operando. ¿Qué pasaba con los que no eran del grupo de riesgo? Respecto de ello, nada se tocó en la norma. Para mí, hacía prever realmente que sí, y en eso estoy coincidiendo ahora, se podía dar la suspensión perfecta de labores. Esta norma, insisto, fue publicada el mismo día 15 de marzo. Y también el otro punto es que fue expedida en el interregno parlamentario, es decir, durante el espacio en que no hubo parlamento, porque ya sabemos que se disolvió el Congreso. Y ante la disolución del Congreso quedó la comisión permanente, pero hasta que los nuevos congresistas, los nuevos padres de la patria, llamados padres de la patria, tomen funciones, hay un interregno parlamentario. Y en ese interregno parlamentario, según la Constitución Política del Perú, artículo 115, se señala que el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, que está armando obviamente del Presidente de la República, dicta las normas a través de decreto de urgencia, ¿correcto? Dando cuenta obviamente a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso una vez que se instale. Entonces, hasta ahí todo bien. Esta norma, el decreto de urgencia que vengo comentando 026, se dictó durante el interregno parlamentario, viene a normar algo que tal vez hubiese sido más preciso, modificar transitoriamente el decreto supremo 003-97-TR, que viene a ser la ley de productividad y competitividad laboral, pero ya están dadas las cosas así, y hasta ahí todo aparentemente estaba ok, salvo esa aparente omisión, que no sabemos si fue adrede o no, o una negligencia, se les pasó, insisto, si fue de repente adrede, que no reguló qué pasaba con el resto de trabajadores. Y aquí algunas empresas ya empezaron a aplicar las suspensiones perfectas de labores porque hacían valer la norma vigente que era dentro del marco general sin estado de emergencia, que era el decreto supremo 003 que acabo de comentar, ¿no? Pues bien, hay que hacer una acotación preliminar también antes de seguir pasando a la siguiente norma, que es el 029, que el día 16 de marzo es cuando el nuevo Congreso entra en funciones porque se da ya la juramentación de los congresistas elegidos por el periodo que va desde el 2020 al 2021, ¿no? Con esto se puede ya decir que existe la conclusión del interregno parlamentario. Bien, no obstante ello, el 20 de marzo, posterior a la juramentación del Parlamento y que ya entró en vigencia el nuevo Congreso, se promulga el 20 de marzo el decreto de urgencia 029 de 2020, ¿no? Y en esta norma trae a colación algunos factores distintos, ¿no? Porque ya regula las empresas, que las empresas de servicios no esenciales, y siempre que no se aplique el trabajo remoto, se le tiene que otorgar a los trabajadores una licencia con goce de haber. Y lo que da la posibilidad es según lo que acuerden las partes, ¿correcto? Pero si las partes no se ponen de acuerdo, ¿a qué conclusión habría que llegar? ¿Qué es lo que señala la norma? Se establece que la licencia con goce de haber es compensable, es lo que se tiene que dar necesariamente, o sea, una suspensión imperfecta de labores. Y esto es lo que ya empieza a traer un poco colisión, diría yo, y que va a traer cola a futuro, porque esto de aquí muy probablemente van a llegar muchos juicios cuando ya acabe este periodo de emergencia. ¿Por qué? Porque se empieza ya a establecer una sobrecarga laboral que podría ser permitido cuando había el interregno parlamentario, como sucedió en el decreto de urgencia 026, pero como ya estaban establecidas las funciones del Congreso, uno se empieza a decir si el Estado podía regular sobre esta materia laboral. Sin embargo, el artículo 118 de la Constitución Política señala cuáles son las funciones del presidente de la República cuando ya no hay interregno, ¿correcto? Y dentro de ellas, dos funciones fundamentales son las que yo considero y traigo a colación para esta exposición, esta disertación. Una es la que señala el inciso 1, cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados. O sea, el presidente es la persona que más está obligada a cumplir las normas, la Constitución y todas las leyes que estén vigentes. Y en el inciso 19, dictar medidas extraordinarias mediante decreto de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera. Y esto es lo que va a traer mucha discusión posteriormente, y digo posteriormente porque hay empresas que antes de la vigencia de este decreto supremo 029 de 2020 ya han establecido, y lo digo con conocimiento de causas, suspensiones perfectas de labores. Entonces, ¿qué va a pasar con esas circunstancias? Van a tener que, muchos trabajadores van a impugnar esas suspensiones imperfectas de labores, van a reclamar sus
remuneraciones impagas y se va a tener que dilucidar realmente si es que esta norma es válida o no. Pero en fin, de alguna manera nosotros podemos decir hasta este momento que lo que el gobierno estaba tratando de hacer es no dejar sin sustento económico a las personas, porque de lo contrario iban a tener que salir a las calles y se iba a romper el aislamiento social, que es lo que menos se quiere ahora, ¿no? Que es lo que no se está, mejor dicho, que es una de las medidas fundamentales para tratar de no contagiarnos o contagiar uno mismo que puede ser portador, ¿verdad? Bien, posteriormente a esta norma, ya viene, recuerden que la anterior norma, el 029, lo que trae a colación es que cuando a los trabajadores que prestan servicios no esenciales, en empresas de servicios no esenciales, y que no se le puede aplicar el trabajo remoto, hay la licencia con goce de haber de conformidad con lo que acuerdan las partes. ¿Qué es lo que uno podría hacer, por ejemplo? Mandarlo de vacaciones, porque se establece que si había remuneración, es una licencia siguen percibiendo remuneración, pero de alguna manera tenía que haber el acuerdo de las partes. Ante la presión del grupo empresarial y motivado realmente por muchas circunstancias reales de que las empresas ya no podían, muchas de las empresas, digo yo, no hay que generalizar tampoco, ya no podían resistir esta situación, ya más o menos pasaba un mes desde la primera emisión del decreto de urgencia. El 14 de abril de 2020 se publica el decreto de urgencia 038-2020, ¿correcto? Y aquí ya establece que cuando abre la posibilidad para todas las empresas, no solamente como establecía anteriormente la norma el 029 para las empresas de servicios no esenciales, las que no podían operar, sino aquí para las empresas en general que no podían aplicar trabajo remoto o la licencia con goce de remuneraciones, sea por la naturaleza de sus labores o por el nivel de afectación económica, podían adoptar por medidas que resulten cualquiera de las medidas que resulten menos afectuosas para el trabajador y que le permitan seguir gozando sus remuneraciones. Pero si es que evidentemente después de ello seguían con esta grave imposibilidad de aplicar el trabajo remoto, imposibilidad de aplicar la licencia con goce de remuneraciones, imposibilidad de aplicar otras medidas, esta norma, el decreto de urgencia 038, dispuso que se podía excepcionalmente aplicar la suspensión perfecta de labores exponiendo los motivos que la sustentaban, ¿no? Lo curioso de esta situación es que aparentemente ya muchas empresas, a partir de la vigencia que fue al día siguiente, 15 de abril, empezaron ya a aplicar las suspensiones perfectas de labores porque les eran necesarias. No estoy hablando de los supuestos donde hay mala fe, donde hay fraude, que esos son situaciones peculiares que evidentemente tienen otra connotación. Yo me refiero a las situaciones que realmente hay en situaciones donde realmente hay necesidad y las empresas tenían que, ya les habilitaba la norma y hasta en aquel entonces tenían dudas si podían aplicar la suspensión perfecta de labores o no, esta norma ya les habilitaba a que sí lo hagan. Sin embargo, una semana después, el día 21 de abril del presente año, se emite el Decreto Supremo 011-2020-TR. Este Decreto Supremo es una especie de reglamento del Decreto de Urgencia 038 que posibilitó la suspensión perfecta de labores. Este reglamento, sin embargo, define cuándo hay imposibilidad de aplicar trabajo remoto o licencia con goce de haber por la naturaleza de las actividades o por el nivel de afectación económica, ¿correcto? Establece supuestos específicos. El gran problema nace porque, y aquí vienen justamente algunas dudas que van a empezar a dilucidarse posteriormente, ¿no? Cuando pase ya el estado de emergencia. Perdón. Porque estas normas lo que hacen en realidad es, de alguna manera, regular situaciones pasadas. Porque en esa semana que no se emitió el Decreto Supremo 011-2020 que estamos ahorita tocando, algunas empresas mandaron de suspensión perfecta de labores a sus trabajadores porque realmente no podían soportar la carga laboral, ya estaban a puntos de inflexión, digamos, para asumir la crisis de una manera propia y empezaron a dictar las suspensiones, a decretar o a establecer las suspensiones perfectas de labores con sus trabajadores. Pero este decreto supremo que de alguna manera reglamenta el decreto de urgencia anterior, trata de decir en qué supuesto realmente sí se debe aplicar cuando la norma primigenia, la ley, que es el decreto de urgencia, que tiene rango de ley, no establecía esas situaciones. Es decir, para mí,
yo consideraba de alguna manera que veía afectado, que no podía aplicar el trabajo remoto y establecía la suspensión perfecta de labores porque estaba habilitado para ello. Pero ahora esta norma llega a decir, oye, momentito, para establecer las suspensiones perfectas de labores tienes que cumplir con estos requisitos, ratios que saca de manera detallada y señala un plazo de adecuación para las empresas que hayan ya establecido suspensiones perfectas de labores. Pero aquí viene algo curioso, pues, porque hay muchas situaciones que no se van a poder adecuar, porque definitivamente estaban en una situación de plantear la suspensión perfecta de labores, pero este decreto supremo 012 prevé ciertas implicancias distintas que no estaban previstas anteriormente y la empresa ya no puede adecuar. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Retractarse muchas veces de ellas, si no cumple con los requisitos para la adecuación. O si es que se ratifica en las suspensiones perfectas de labores, podría tener problemas posteriores. Y lo que podría conllevar en mejor cuenta es que uno diga, lo mejor es que se retracte. Entonces, fíjense lo que estaría haciendo una norma posterior, haciendo un cambio normativo de una ley. Y esto es lo que ya viene siendo bastante cuestionado respecto de su validez normativa, porque todos sabemos en el derecho que un reglamento, y esto lo es en buena cuenta, no puede exceder los parámetros de la ley. Y aquí diera la impresión de que estaría sucediendo ello y por consiguiente sería inconstitucional. Muchas empresas que, por más que salió este reglamento, y el reglamento estoy hablando del Decreto Supremo 011-2020 TR, simplemente se ratificaron y seguramente no van a cumplir con los ratios que sacó el reglamento. Pues bien, esto ante una verificación va a haber un problema, porque ante la verificación lo que va a hacer, en este caso la autoridad administrativa de trabajo, es dejar sin efecto esa suspensión, ordenar el pago de remuneraciones y que se tome por válido todos esos días dejado de elaborar como días efectivamente elaborados. Sin embargo, también hay un mecanismo para la empresa que es impugnar esa resolución, sea en este caso expresa. Y si se impugna, va a llegar a la instancia, que puede llegar a la instancia judicial a través de un proceso contencioso administrativo, donde evidentemente lo que se va a cuestionar con mayor implicancia es la inconstitucionalidad de este decreto supremo que en buena manera reglamenta pasándose los lineamientos de la ley, ¿correcto? Bien, finalmente, no solamente ha pasado ello, sino que adicionalmente el día de ayer 1 de mayo, ha entrado en vigencia un decreto supremo que es el 012-2020 TR, que ha sido publicado el día 30 de mayo, que una vez más establece nuevas disposiciones para aplicar las suspensiones perfectas de labores reguladas en el decreto de urgencia 038-2020, precisando de manera expresa esta normativa, insisto, que ha entrado en vigencia recién ayer, que para los trabajadores por los cuales se habría percibido un subsidio por parte del Estado, ese subsidio del 35% que se estableció sobre el tope de 1.500 soles que perciban los trabajadores, sobre esos trabajadores no se puede aplicar las suspensiones perfectas. Y tendría razón de ser, tendría cierta razón de ser, sinceramente. Pero el problema es que se regula de una manera posterior y no con una ley, vale decir, en este caso un decreto de urgencia, o incluso el Congreso podría haber emitido una ley modificatoria, pero no se hace eso. A través de un decreto, digamos, supremo, que en buena cuenta viene a ser un reglamento nuevamente, es decir, otro reglamento sobre el reglamento ya existente, donde le dice, oye, momentito, además a esta situación, pero eso no estaba previsto en el decreto de urgencia 038-2020 TR, que posibilitaba, sin estas restricciones, a que los empleadores puedan ejecutar las suspensiones perfectas de labores. Entonces, lo que traigo a colación es que realmente va a haber muchos problemas, pero hay un tema cierto, y esto es bueno comentarlo en esta disertación, ¿no? El tema cierto es que de alguna manera el gobierno está logrando su cometido, ¿no? Está logrando el cometido de que las empresas, el sector privado, que es de lo que me estoy refiriendo en esta conversación, de alguna manera apoye a equilibrar esta descompensación dada por el estado de emergencia, por la pandemia, por el COVID-19. Y está de alguna manera forzando ciertamente, que es algo que se está analizando, si es constitucional o no, a que el sector empresarial apoye en establecer remuneraciones cuando no estaban obligados a realizarlo. El cuestionamiento que hago yo es bastante en función a cómo lo ha hecho, ¿no? Si me preguntan como conclusión,
si es que realmente se ha logrado un equilibrio, yo creo que de alguna manera no. De alguna manera no, porque las normas han sido muy genéricas, ¿no? Yo creo que para que exista y se pueda hablar realmente de un equilibrio laboral, que es lo que siempre desea el derecho laboral, valga la redundancia, yo creo que el Estado debió haber previsto regulado situaciones especiales. Por ejemplo, tratar de subsidiar de alguna manera mucho mayor a las empresas que no estaban operando, para que puedan mantener con vínculo laboral pagado a los trabajadores. Eso hubiese sido una buena alternativa y no de una manera tan genérica, que en todo caso habría que analizar, pues, qué tan útil ha sido para esas empresas, que en algunas empresas, no todo, no siempre generalizo, se haya dado también ese subsidio cuando algunas empresas ciertamente han seguido funcionando de una manera, se podría decir, hasta normal, ¿no? Entonces, estas situaciones son las que me parecerían de que no se habría dado, no se estaría dando de una manera equilibrada las normas para el derecho laboral. Pero, sin embargo, tienen bastante legitimidad social, evidentemente, pero por otro lado, va a traer bastante cola para ver si es que realmente esto va a ser válido o no. Sin embargo, el Estado sabe, y creo que por ahí va un poco las promulgaciones de la ley, no obstante estos cuestionamientos que vengo haciendo, ¿no? Porque de alguna manera es mucho más complicado que alguna empresa que no aplicó la suspensión perfecta de labores con estos cuestionamientos de las normas demande al Estado por una indemnización económica, ¿no? Y se ampare. Va a ser mucho más complicado ello a que en el momento específico, que es ahorita la emergencia, se trate de apoyar a la masa trabajadora, que es la más necesitada. De alguna manera han logrado sus efectos. Yo creo que si que hablamos de porcentaje, un 70% de la empresa o 60% del empresariado trata, en la medida de las posibilidades, de hacer caso a estos decretos de urgencia, a estas normativas que se vienen dando en épocas de emergencia, hasta donde puedan, insisto, pero hay un porcentaje que ya no resistía más. Y esas empresas es donde realmente va a haber la discusión en vía judicial, pero que en costo y beneficio yo creo que el Estado ha ganado bastante y evidentemente la clase trabajadora, todos los trabajadores también, ¿no? Mi mensaje para concluir un poco esta pequeña elucubración, espero que haya sido un poco clara, porque realmente trae mucha connotación jurídica, es que mi mensaje va dirigido para las dos partes de la relación laboral, ¿no? En primer lugar, para los empresarios que tienen que tratar siempre, por más que haya la posibilidad legal de suspender perfectamente las labores, yo creo que deben agotar ciertamente, y eso debe ser así, todos los mecanismos para no afectar a los trabajadores en estos momentos tan críticos y que, digamos, las empresas de alguna manera o ciertas empresas tienen esa posibilidad, ¿no? Y evidentemente dejar como última ratio la suspensión perfecta de labores, pero siempre, insisto, tratando de agotar al máximo. Y por parte de los trabajadores, mi recomendación sería también, al igual que las empresas, ser bastante empáticos en comprender de que esta pandemia está afectando a todo el mundo, no solamente a los trabajadores, no solamente a los ciudadanos, digamos, personas naturales, sino también a las empresas. Efectivamente, esto está causando a muchas empresas un desfalco y que en muchas ocasiones está llevándolas al punto de quebrar. Y de eso se está hablando mucho también, sin ser parcializado. Entonces, los trabajadores tienen que comprender y saber que en algún momento ellos también pueden verse perjudicados si es que ya no lo han sido y tomar la mejor predisposición para lograr acuerdos con sus empleadores para evitar precisamente que pasen estas suspensiones perfectas de labores, ¿no? Igual, finalmente, yo creo que traigo a colación un video que no pude ubicarlo para visualizarlo realmente, pero que en un minuto daba a entender un poco la situación que estamos viviendo, en este caso en el sector empresarial, ¿no? Había un empresario ganadero que lo entrevistaban hace unos 10 días y él decía muy apenado, muy acongojado, que había tenido que matar a 3 de sus vacas para poder, con el sustento de la venta de la carne, seguir dando de comer al resto de sus vacas, ¿no? Entonces, eso puede estar pasando también con muchas empresas y lo que se pide para ambas partes de la relación laboral finalmente es que haya muchas
conversación, mucha empatía para entenderse, y a través del diálogo y la conversación yo creo que siempre se van a lograr puntos de manejar mejor esta situación y ahí sí lograr ese equilibrio que el derecho laboral desea, poniéndose de acuerdo de la mejor manera y tratando de llegar a un estado de equilibrio y una paz social, que es lo que siempre se quiere, inclusive en estas situaciones tan complicadas que nos ha tocado vivir. Entonces, quiero agradecerles la atención que me han brindado en estos cortos minutos, solamente corrigiendo ahora que veo el artículo pertinente del estado de emergencia, no era el 117 que acoté, sino el 137 de la Constitución Política del Estado. Juan, gracias por el tiempo brindado. Listo. Agradecemos al doctor Ivo Ora Ordinola por la excelente ponencia sobre un tema bastante importante en ese tiempo del COVID-19, que es el tema laboral y la suspensión perfecta. Al respecto, tenemos dos preguntas. Una primera pregunta, bueno, el doctor nos ha expuesto de manera bastante clara la aplicación de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Que se justificaría en aquellos supuestos en los cuales tengamos empresas que ciertamente no podrían seguir con las actividades, ¿no? El caso de MIPES, quizás, ¿no? Pequeñas empresas. Hay un caso que en sede nacional se ha difundido, que es de una empresa, bueno, una cadena de cines a nivel nacional, que pertenece a uno de los grupos más poderosos económicamente del Perú, cuyo dueño es el peruano más millonario, ¿no? Que ha aplicado la suspensión perfecta de labores para su personal, ¿no? En este caso, ¿se estaría ante una indebida aplicación perfecta de labores? Y otra pregunta tiene que ver con otro supuesto que se ha generado a raíz de ese tema, que es el teletrabajo, ¿no? La implementación del teletrabajo como una modalidad o del denominado trabajo remoto. Se entiende que existe una ley del 2013, ¿no? Que es la ley 30036, si no me equivoco, sobre el tema del teletrabajo. Este supuesto, bueno, este nuevo contexto indudablemente viene aplicando nuevos retos, ¿no? Como por ejemplo, cómo los trabajadores que despliegan sus actividades en casa, cómo tienen que combinar muchas veces la jornada laboral con las labores de cuidado en el tema de mujeres, por ejemplo, ¿no? Las mujeres que en nuestro país, pues, lamentablemente tienen mucha más responsabilidad en el cuidado de la casa, cómo el derecho laboral viene o tiene que enfrentar esta nueva modalidad de teletrabajo, ¿no? Donde el trabajador no solamente tiene que combinar la jornada laboral con sus temas personales, sino que tiene que hacer gastos en luz, en computadora. ¿Qué retos el derecho laboral va a asumir y qué propuestas se podrían realizar, ¿no? A raíz de este nuevo contexto? Sí, respecto a la primera pregunta, bueno, hay que tomarlo con pinzas porque realmente el responder fríamente haría pensar que uno es insensible, ¿no? Yo acá lo que estoy tratando de hacer es una disertación jurídica al máximo posible, ¿no? Porque lo bonito sería decir esas suspensiones perfectas que ha aplicado el más millonario, pues, digamos, son ilegales, ¿no? No proceden porque tiene mucha plata, mucho dinero, así es que simplemente tienen que declararse nulas si es que el ministerio o la SUNAFIL no hace la inspección debida en su momento, ¿no? En su debido momento. Pero aquí yo tendría que tener mayores elementos para dar una opinión jurídicamente hablando. Por ejemplo, actualmente yo he llegado a una conclusión, y esto lo hemos arribado también de diferentes conversaciones y lecturas que hemos tenido de las normas con algunos colegas del derecho laboral, ¿no? Actualmente están en vigencia 3 tipos de suspensiones perfectas de labores, y muchas personas aún no se han dado cuenta. Una suspensión perfecta de labores, que es la establecida en el artículo 11 y 12 del 00397-TR, que señala la posibilidad de que las partes se pongan de acuerdo y que cuando es solicitada por el trabajador y es concedida por el empleador, que he visto casos, aunque no nos parezca real, hay trabajadores que inclusive estaban dentro del grupo de riesgo que han hecho y que, digamos, tendrían todo el derecho de recibir las licencias con goce de haber, han decidido, al percibir ya una jubilación, decir, señores, quiero que se me suspenda mi trabajo porque no voy a poder compensar posteriormente. Entonces, esa posibilidad sí se puede establecer. La posibilidad de la suspensión perfecta de labores consensuada, digámoslo así, ¿no? Eso está regulado en el artículo 12, literal K, del 00397-TR. La otra suspensión perfecta de labores es la que viene regulándose en este estado de emergencia. La establecida en el decreto de urgencia 038-2020-TR, la establecida, digamos, reglamentada en el decreto supremo 011 y en el decreto supremo 012-TR, ¿no? Entonces,
Esto tiene una connotación especial, es una suspensión perfecta de labores unilateral de manera autónoma. Pero la tercera sigue en vigencia y eso no se ha, digamos, no se está tomando con tanta claridad. Que sigue en vigencia la suspensión perfecta de labores establecida en el artículo 11, 12 y literal L del Decreto Supremo 00397-TR, que es aplicar suspensión perfecta de labores cuando hay, caso fortuito o fuerza mayor, como es en el presente caso. Entonces yo tendría que ver en qué momento esta empresa, este millonario, ha aplicado estas suspensiones perfectas de labores. Porque si, por ejemplo, las ha aplicado, las suspensiones, por más que nos parezca mal, las ha aplicado dentro del periodo de interregno donde estaba en vigencia solamente el decreto supremo, el decreto de urgencia 026, yo podría decir que jurídicamente es válida. Y al final y al cabo, por más que no nos guste o que no sea diplomático decirlo, van a estar arredadas a derecho. ¿De acuerdo? Eso sería mi respuesta a la primera pregunta. Y respecto a la segunda pregunta, yo creo que hay dos aristas, dos aristas para responder ahí, dos subtemas. El primero es en cuanto a las herramientas propias de la persona que realiza el trabajo remoto o el teletrabajo, ¿no? Que son figuras distintas, evidentemente, mientras una es impuesta y la otra es consensuada, una es impuesta por el estado de emergencia, en el trabajo remoto se utilizan cualquier tipo que le permita elaborar al trabajador, en el teletrabajo básicamente herramientas de internet virtuales. Entonces, cualquier medio, cualquier herramienta personal que utilice el trabajador tiene que ser asumida de alguna manera por el empleador. Y eso sí está regulado en la normativa de emergencia que se ha decretado en el Estado. Y por otro lado, la protección a las personas que, por ejemplo, son madres gestantes, sindicalizados, y entre otras situaciones donde se puede hablar sobre protección de derechos fundamentales en el buen sentido, también se ha regulado y valga acá la redundancia, una doble protección, un doble candado para amparar a estas personas que están realmente en una situación vulnerable, ¿no? Digámoslo así. Entonces sí se ha previsto y ciertamente lo que sí hay un reto es del Estado a futuro tratar de regular estas nuevas situaciones, como lo dices, de personas, de madres, por ejemplo, que son solteras, son madres que mantienen a 3, 4 hijos y que tienen que aplicar ese teletrabajo, y lo cual ciertamente es un reto en esta nueva era que nos toca vivir, ¿no? Doctor Ivo, como siempre, muchísimas gracias por su ponencia. Y antes de culminar, hay una última pregunta que de pronto se podría absolver. Bueno, en realidad hay otras más, pero en orden cronológico lo voy a plantear solamente esta. Es de la doctora Stephanie Marchand. Dice, ¿cuál sería el efecto de la suspensión perfecta en contratos a plazo fijo de trabajadores? ¿No? Eso sería la última pregunta y como... Ya. Una situación a la que yo he arribado como conclusión, siempre con la posibilidad de seguir revisando y ver si es que mis conclusiones son válidas, es que las normas de emergencia no impiden que pase todo lo que no está regulado en esta norma de emergencia, que pasarían sí o sí, con o sin estado de emergencia. Por ahí vamos a absorber esa pregunta que nos ha hecho la colega, ¿no? Por ejemplo, una empresa que se dedica a la agroindustria, ¿correcto? Y que tiene periodos de baja producción y de alta producción, y que igual está pasando ahora y que pasaría con estado de emergencia o sin estado de emergencia, siguen pudiendo aplicar las suspensiones perfectas de labores por baja productividad. Lo mismo en este sentido, si hay un contrato a plazo fijo que de alguna manera, sin que tenga colisión, sin que tenga engranaje con el estado de emergencia, se tendría, o sea, habría operado sí o sí el vencimiento del contrato de trabajo, digamos, se puede aplicar la no renovación. Y eso inclusive ya lo ha establecido el Ministerio de Trabajo a través de sus protocolos o inclusive de sus balotarios que hace de preguntas y respuestas, ¿no? Así que por ahí sí se podría no renovar un contrato de trabajo siempre y cuando sea válidamente suscrito y no tenga relación con el estado de emergencia, ¿no? Esa es la respuesta que yo daría. Finalmente, sobre esta misma pregunta, decirle que lo idóneo cuando uno va a hacer una suspensión perfecta de labores que es de una trabajadora a plazo fijo, evidentemente esta suspensión perfecta de labores no puede ir más allá de la vigencia del contrato de trabajo, por obvias razones. Gracias, Juan. Bien, muchísimas gracias, doctor Ivo, y como siempre un gusto escucharle esta ponencia de manera muy puntual y didáctica sobre el tema. Sé que hay muchas cosas que decir todavía sobre este tema, pero por el tiempo limitado, pues ya se